3 jóvenes corrieron a una cueva a refugiarse de la tormenta. Agazapados, pasaron horas y horas ante un viento que parecía indomable. Esperaron, aguardaron. Tarde o temprano amainaría, tarde o temprano podrían volver a encontrarse con sus compañeros. Las horas pasaban. Tres jóvenes españoles esperaban entre las rocas. Luis, Manuel y Carlos eran sus nombres. Aguardaban en aquella gruta para poder hablar con sus compañeros. El tiempo corría en su contra. Los suyos se batían en retirada. Y si finalmente se quedaban solos, únicamente las bestias podrían hacerse cargo de ellos. Bestias salvajes, bestias con garras y colmillos, pero también bestias con fusiles que venían a reclamar lo que por siempre había sido suyo. 3 jóvenes soldados españoles habían conseguido escapar del enemigo. Humo, arena y pólvora en sus pulmones. No sabían qué había sido de sus compañeros. No sabían si los rifeños habían acabado con ellos o habrían acabado huyendo. Según pasaba el tiempo, más se arrepentían de haber corrido a esconderse en la cueva. Hubieran preferido morir rápidamente que seguir dando vueltas y vueltas sin saber qué podía llegar a pasar. Luis era el más bueno. Se sentó triste y, aprovechando la oscuridad de la cueva, lloró, en silencio, recordando a los niños, tan niños como él, a los que esa misma mañana había arrebatado la vida. Sangre en la frente, plomo en las entrañas. Lloró como si su Dios pudiera escucharle, como si sus lágrimas fueran a concederles el perdón. Manuel era el más inteligente. En silencio hacía cálculos de cuántas cuevas podía haber en esa región, cuántos soldados rifeños las conocerían, cuán lejos estarían sus compañeros de batallón. En silencio hacía cálculos de cuántas posibilidades tendrían de sobrevivir. Hacía cálculos, en fin, de cuántas posibilidades tenía él mismo de sobrevivir. Y católico por el fervor de su madre y el terror de verse equivocado, esperaba que su Dios le estuviera escuchando. Pero Carlos era el más curioso. Se adentró en silencio en la cueva. Anduvo durante un tiempo, pero no consiguió que sus ojos se hicieran a la oscuridad. Una oscuridad que parecía arrancar la luz, pero también la sensación de tacto, de olfato, incluso cualquier tipo de sonido. Es difícil explicar lo que sintió Carlos cuando sus manos tomaron el libro. Su cuerpo ya no era suyo y al mismo tiempo se sabía vivo, más vivo que nunca. Rápidamente, una fragancia desconocida inundó toda la estancia. Ante él se presentaba la inmensidad del conocimiento, como unas puertas que se abren hacia lo desconocido, un umbral por descubrir. Pero todo esto fue eclipsado por un nuevo sentimiento, el terror a que sus compañeros quisieran el libro para ellos. Carlos no era egoísta, jamás les habría negado una ración de comida o cualquier tipo de ayuda, pero jamás podría haber compartido el libro. Manuel fue el primero en percatarse, pero para él ya era tarde. Sangre en la frente, plomo en las entrañas. Luis reaccionó muy rápido. Ahora Carlos estaba en el suelo, desarmado, y Luis sobre él, ahogándole con sus manos. La mano de Carlos tanteó el suelo y, agarrando el libro, golpeó a su compañero con fuerza. Nada podía detenerle. Debía seguir leyendo aquel libro. Se abalanzó sobre Luis y atacó. Primero un golpe, luego otro y otro. Carlos había conseguido imponerse sobre sus compañeros. Se sentó, exhausto.
y abrió aquel libro antiguo. Desapareció entonces la tormenta, el desierto, los rifeños, desapareció Marruecos, pero con él desapareció su juventud. La sangre de los cadáveres regaba la cueva. Pronto sus nombres serían olvidados. Carlos solo debía cruzar aquel umbral. «Vamos, ya podemos irnos». Carlos se había quedado dormido. Al final se ha parado la tormenta. Con algo de suerte encontraremos a los otros. Luis y Manuel salieron de la cueva. Carlos comprobó que seguía teniendo el libro en sus manos. Miró la salida. Sus compañeros seguían vivos. Nada había sido real. Pero para Carlos, la frontera entre lo real y lo fantástico ya había desaparecido. El horror que describía el autor loco de ese libro estaba fuera de cualquier tipo de comprensión. Y ahora Carlos se había presentado en el umbral para liberar aquel horror de más allá de las estrellas. Sus amigos, Luis y Manuel, se movían normalmente, pero en el fondo, Carlos sabía que ya estaban muertos.